Espero que esta palabra que hoy abrimos juntos tenga sentido para ti y para tu familia y para lo que estamos viviendo. Segundo de Reyes 22. Estamos leyendo Segundo de Reyes y estamos llegando al capítulo 22. Allí aparece uno de mis héroes. Yo tengo varios héroes en la Biblia y tengo que ser honesto. Los héroes míos de la Biblia no son los grandes personajes. Eso es un secreto que creo que no había confesado. Mis héroes no son grandes personajes. Son personajes que en una lectura así, pues digamos superficial de la Biblia no te los encontrarías ni les destacarías. Esos personajes que van entretejiendo la historia sin tener grandes protagonismos, me encantan. Me gustan, me identifico mucho con ellos. Recuerdo una canción del compositor, cantautor, trovador cubano Silvio Rodríguez que dice: los hombres sin historia son la historia. Y eso a mí me gusta, me fascina pensar en eso, porque hay hombres pequeñitos, en un sentido, pero cuyas acciones revelan grandes verdades, ¿no? Mucha gente tiene por héroes a los grandes, a David, a Moisés, a Abraham. Bueno, esto es normal y yo evidentemente admiro y reconozco el liderazgo y la capacidad de esta gente. Pero hay otros personajes secundarios que están allí dando vueltas, que están allí apareciendo y desapareciendo, que a lo mejor sus vidas solamente nos la resumen en un versículo y es todo lo que tenemos de ellos, o un capítulo o tal. Bueno, Josías es uno de ellos. Ahora os podría dar una lista así de 4 o 5 que mientras hablo digo: ay, este me encanta, este me gusta, aunque es un pequeño personaje me fascina. Pero no lo voy a hacer porque si no me distraigo y se me va el tiempo preparado para esta enseñanza. Bueno, pero subrayo eso. Hay pequeños personajes que enseñan grandes cosas. Pequeños personajes que enseñan grandes cosas. Y es el caso de Josías. Josías no es que sea moneda de cambio en las predicaciones de las iglesias. Josías aparece muy poco. Pocas veces hablamos de él, pero es sumamente importante. Yo os invito a que en las siguientes semanas, los siguientes días que estamos leyendo Segundo de Reyes y hemos llegado ya a su historia, os animo a que no perdáis detalle. No perdáis detalle. Permitid que Dios os hable a través de su vida y que os enseñe algo a través de su caminar. Hay mucho que aprender. Por ejemplo, cuando su vida comienza, estamos en Segundo de Reyes 22, ya nos da grandes enseñanzas. ¿Por qué? Mirad si me equivoco. Mirad, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¿Perdona? ¿Me puedes repetir lo que has dicho? 8 años. Lo voy a repetir porque no estáis poniendo atención. Cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años. 8 años. Yo tengo ahora mismo un hijo de 10 años. Si se le pusiera a reinar, no sé qué sería del país. Porque a lo mejor un niño de 8 años, lo único que quiere son chuches, es un juguete, es la Play, ¿no? Un ratito en la Play, un ratito con la tablet, un ratito... Bueno. Menos mal que en aquel tiempo no había Play ni tablets, porque muchas de estas historias no se hubieran escrito. Hay que ser honestos. Josías tenía 8 años y comienza a reinar. Y me gusta porque lo que dice es que reinó en Jerusalén 31 años. 31 años. Amados, a lo mejor al leer esto tú dices: es que, vale, yo no veo aquí ninguna gran enseñanza. Tiene 8 años, empieza a reinar y reina 31 años. ¿Dónde está la enseñanza de eso? Queridos, ahí hay riqueza, ahí hay poder, ahí hay fuerza. Quiero que penséis que 8 años, o sea, 8 más 31 da 39. Y eso me dirá: bueno, ya está, fuera, siguiente punto. No. Lo que pasa es que 39 no es igual a 40. Y ahora estáis preocupados por mi salud mental, ¿verdad? Oye, pues es que es así. 39 no es igual a 40. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y qué nos puede enseñar eso? Mucho, amigos míos. Nos puede enseñar mucho. Porque Josías, siendo un hombre espectacular, siendo un hombre extraordinario, lo que vamos a leer hoy, igual puede volarnos la tapa de los sesos. Con todo y lo que él aprendió, con todo y lo que él descubrió,
No llegó a 40, se quedó en 39. Edmundo, ¿y qué sentido tiene eso? Amigos, la Biblia es un libro en el que los números juegan un papel muy importante. 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 días ayunó Jesús, Elías, Moisés. El 40 es un número de mucha relevancia. El 40 significa algo que comienza en un punto y que vive un ciclo completo hasta que termina. Es un ciclo, es una generación. El 40 es un número generacional en la Biblia, es una generación que comienza y que termina. Es el todo, lo abarca todo, es algo completo. El punto es que Josías no llegó a tener 40 años, se quedó en 39, se quedó así, mira, un pelito de llegar a 40. ¿Cuál fue el problema? Te regalo el spoiler, te lo regalo, aunque tú lo vas a leer en los siguientes días. Te hago un spoiler para que tú pongas atención en eso cuando lo leas. Resulta que Josías, cuando tenía 39 años, salió a una guerra a la que no estaba invitado. Sale a pelear contra el rey de Egipto, que pasaba por ahí, el rey iba a pelear contra otra gente, y Josías dice, pues yo salgo y peleo. Y el rey de Egipto le manda a decir, muchacho, esta guerra no es contigo, vete para tu casa. Josías se empecina, se aferra, el cabezón, y con todo lo que ha aprendido, no es capaz de tomar la decisión de no salir a pelear a una guerra que no lo han invitado. Sale a esa pelea y lo matan. A la primera de cambios está muerto Josías. No llega a los 40 años. A una guerra que ni siquiera le correspondía. Una guerra que ni siquiera era suya. ¿Qué enseñanza hay aquí, amigos? ¿Por qué quise detenerme en este primer versículo para decir esto? Bueno, es muy importante. Porque yo creo que tiene que llegar un momento en la vida, en la medida que vamos avanzando, que vamos madurando, que vamos creciendo y conociendo más del Señor y la vida, vamos conociendo más la vida. Tiene que llegar un momento en que no nos podemos apuntar a todas las batallas. Tenemos que escoger nuestras guerras. Tenemos que escoger nuestras batallas. No nos podemos pelear con todo el mundo. No podemos pelear todas las batallas. Hay que escoger aquellas por las que vamos a dar la vida, por las que vamos a dar nuestro tiempo. Eclesiastés es un libro lleno de sabiduría que nos enseña que hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de recoger piedras, tiempo de esparcir piedras, tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar. Como ahora que estamos en un tiempo de dejar de abrazar y de irnos saludando con los codos. Bueno, tiempo de guerra, tiempo de paz. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Josías tenía un tiempo de paz y él se inventó un tiempo de guerra. ¿Y sabes lo que pasó? Que no contó hasta 40. No llegó a su ciclo, no cumplió el ciclo de su vida, no cumplió el propósito completo de Dios en su vida, porque se apresuró, se puso a implicarse en batallas que no le tocaban. No vaya a ser que esto nos esté tocando a cada uno de nosotros, que esto sea lo que estemos haciendo, peleando batallas que no nos tocan, peleando batallas que no nos tocan. Oye, es el momento de elegir qué batallas peleamos. No todas las batallas son dignas de pelearse. Peleemos batallas, primero, que nos correspondan, ¿vale? Y que nos van a llevar a nuevos niveles de fe, nuevos niveles de amor, nuevos niveles de alcance en nuestro carácter. Pues ya está, y eso es el versículo 1. Aquí ya podríamos terminar realmente, ¿eh? Estoy pensando que esto ya es una enseñanza para la vida, o sea, podría centrarme en esto y tirar aquí otros minutitos, pero ya lo leeréis en la medida que leáis Segundo de Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esta frase de que anduvo en el camino de David su padre es muy sorprendente porque el camino de David pues es un camino así, mira, es un camino así. Ay, es un hombre que se equivocó mucho, es un hombre que cometió grandes errores, es un hombre que tomó malas decisiones, pero siempre supo redireccionarse, siempre supo volver el cauce, siempre supo arrepentirse. Este es el camino de David. El camino de David no es un camino de no cometer errores. Mira, make no mistake. Ahí, ¿dónde está? No cometer errores. No hacer. El camino de David
no es un error, no es un camino de no errores. Es un camino de cuando me equivoco, me arrepiento. Este es el camino de David. Os invito, llevamos unos pocos minutos de haber comenzado esta enseñanza, 10 minutos quizás, pero ya os invito a una segunda cosa. La primera es, escoge tus batallas. La segunda es, que tu camino sea un camino de redireccionamiento. Siempre, siempre. Cuando te equivoques, aprende a arrepentirte. Aprendamos a arrepentirnos, a volver al origen, a volver al principio. Ese es el camino de David. Atención, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Dios, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Dios para reparar las grietas de la casa. Aquí está una tercera enseñanza. ¿Veis por qué me encanta Josías? Parece que no, pero hay chicha. Aquí hay chicha. Lo primero, escoge tus batallas. Lo segundo, vive un camino de redireccionamiento continuo, como David, como Josías. Lo tercero, ocúpate de la casa de Dios. Ocúpate del proyecto de Dios. Ocúpate de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la gente. Mirad, hoy he querido grabar esta predicación de este lado de mi despacho. Siempre pongo los libros detrás, me pongo detrás y bueno, es un poco la manera para que yo estoy en el escritorio y detrás de mí están unos libros y siempre grabo así. Pero hoy quise girar el ángulo y que veáis otra parte de mi despacho porque hay un detalle que quiero que veáis, ¿vale? Voy a levantar un poco la cámara y veréis lo que está escrito aquí. ¡Ay! Aquí. Aquí. Se trata de la gente. Y luego, estúpido. Se trata de la gente. ¿A qué somos llamados? ¿A qué cosas somos llamados? A ocuparnos de la obra de Dios, sin lugar a dudas. Pero la obra de Dios no son edificios. La obra de Dios no son presupuestos. La obra de Dios no son cosas. La obra de Dios, la casa de Dios, es gente. Amados amigos, esta es una nueva invitación dentro de esta enseñanza. Ocupémonos de la obra de Dios. Paréntesis, la obra de Dios son personas. Ocupémonos de la gente. Ocupémonos de amarnos unos a otros, de pastorearnos unos a otros, de querernos unos a otros, de edificarnos como casa de Dios, como piedras vivas. Hagamos labor de servicio, de crecer juntos. Se trata de la gente, hermanos. Y esto es un poco lo que veo en Josías. Él se ocupa de la casa de Dios. Reúne todo su capital recaudado, reúne todo su capital y dice, por favor, que ese dinero se use para restaurar la casa, que ese dinero se use para la casa de Dios. Queridos, que nuestros recursos se usen para edificar la iglesia. Que nuestros recursos, que nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestros dones se usen y sean usados para edificar la casa de Dios. ¿Y cómo se edifica la casa de Dios? Edificando a la gente. Sí, trabajando en las personas, amando a las personas, ayudándoles, discipulándoles, creyendo en ellos, facilitándoles el servicio, facilitándoles los encuentros, facilitándoles el encuentro con Jesús, el encuentro con la adoración, el encuentro con la presencia de Dios, el encuentro con el aprendizaje y el discipulado, el encuentro con el servicio, facilitando encuentros. Dice que reparen las grietas de la casa, versículo 6. A los carpinteros, maestros, albañiles que compren madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, atención, hemos llegado. He hallado el libro de la ley en la casa de Dios. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Mientras estaban reparando la casa, se encontraron un libro. ¡Ay! ¿Y qué libro era ese? Resulta que era el libro de la ley de Dios.
se encontraron la Torá, se encontraron los 5 primeros libros que ahora están en nuestra Biblia, las Escrituras, se encontraron la ley de Moisés, se encontraron el Génesis, se encontraron Éxodo, se encontraron esos libros y lo empezó a leer aquel hombre. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, que se lo leyó primero, y luego viene con el rey y le dice, versículo 9, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Asimismo el escriba Safán le dice al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. ¡Oh, qué bueno! Me ha dado un libro, un libro. ¿Y qué pasa con el libro? Y lo leyó Safán delante del rey. Va de nuevo, Safán lo había leído a solas, y luego viene y lo lee, se lo lee al rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey. Hay cuántos nombres, perdonadme por favor. Y les dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo. Id y preguntad al Señor por mí. En estos tiempos, amados amigos y hermanos, estamos haciendo unos ejercicios de orar escuchando. Esto es algo que se acostumbraba y deberíamos volver a acostumbrarnos a ello. Deberíamos volver a acostumbrarnos a preguntarle cosas a Dios. Preguntarle a Dios respecto a la gente, respecto a nuestro futuro, respecto a nuestro presente. Preguntarle al Señor y esperar su respuesta. Josías manda a esta gente, a los sacerdotes, les dice, preguntad al Dios por mí, por el pueblo, acerca de las palabras que están en este libro. Porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito. Josías se encontró en el libro. A los 8 años le entregan el reinado y él decide ser como David, su padre. Cuando tenía como 26 años, es decir, 18 años de su reinado, pide que se ocupen en la casa de Dios. Por eso, yo quiero decir a los jóvenes que puedan estar escuchando esta enseñanza, queridos, la obra de Dios no es para los viejos. La obra de Dios no es solo para los mayores. La obra de Dios no es para los... ¿no? Porque diréis, es cosa de carcas eso. No, cuidado. Cuidado, la obra de Dios es para ti. La obra de Dios es para ti. Y a lo mejor tú dices, pero es que a mí, pues hay según qué cosas que no me gustan, hay según qué cosas. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que tienes que encontrarte en el libro. Y Josías es lo que le pasó cuando abrió el libro de la ley. Cuando abrió el libro, ahí encontró su propósito, su destino, y encontró que la obra de Dios es muy profunda. Es mucho más que simplemente hacer cosas. Es la gente, son los corazones restaurados, es una vida dinámica de fe, de fuerza, de ánimo, de cariño, de restauración. Josías encontró el libro, sus trabajadores encontraron el libro, él se encuentra a sí mismo en el libro y a partir de eso empieza a tomar una serie de decisiones en las cuales todo el pueblo empieza a sumarse y empieza a ser restaurado. Y empiezan a tirar los lugares altos y empiezan a tirar toda la idolatría. Ya lo leeréis en siguientes capítulos. Ahora no hace falta que nos enrollemos más. Pero lo que Josías hace es llevar a cabo una serie de leyes, de legislaciones para que el pueblo se redireccione hacia Dios. Te invito a que te encuentres en el libro. Te invito a que abras el libro de Dios que tenemos hoy, que es su palabra, la Biblia. Que abras ese libro y te busques en él. Y busques lo que Dios quiere decirte en él. Y habrá versículos, habrá palabras que saltarán de ese libro y de ser simples palabras escritas, se convertirán en carne para ti. Serán palabras rema. De esto hemos venido hablando en las sesiones de orar y escuchar los lunes. Por favor, sumaros. No penséis que ya lo sabéis todo. Sumaros, apuntaros, aprended lo que estamos viendo ahí. Que la palabra rema salga
de este libro escrito y que nos descubra, que descubra quiénes somos, que descubra lo que pensamos, y entonces en ese descubrimiento también nos encontremos a nosotros mismos, descubramos quiénes somos y descubramos el propósito de Dios y respondamos a ese propósito haciendo toda clase de reformas en nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que cambie en mi vida? Señor, ¿qué parte de mi carácter quieres reformar? Padre, ¿qué parte de mi historia quieres restaurar? Señor, ¿qué parte de mí no te gusta? ¿Qué pecado tendría que confesar? ¿Qué pecado tendría que abandonar? ¿Qué hábito tendría que dejar para el pasado? ¿Qué paso tendría que dar de cara al futuro? Hay tantas preguntas que tenemos que hacerle a Dios, y eso solamente se da en la conversación, hacerle preguntas abiertas y Él nos responderá. Pero queridos, cuando hablamos de que Dios nos responde, lo primero que va a usar es su palabra. Hay que encontrarnos en el libro, hay que ir al libro, hay que abrir el libro, hay que leer el libro, hay que leer la palabra del Señor, y no con el fin solo de leer por leer. Es que eso, pues, me diréis los jóvenes, que qué aburrido eso de leer. Hay mucha gente que no está acostumbrada a leer, y yo os entiendo. Pero si encuentras un propósito en la lectura, y si ese propósito es encontrarte a ti, entonces la lectura cobrará otro sentido. Y entonces, mientras tú lees, no solamente estarás encontrando a Dios, sino te estarás encontrando a ti. Estarás encontrando lo que dice Dios de ti, lo que piensa Dios de ti. Queridos niños de 8 años, queridos jóvenes hasta 26 años, queridos hermanos adultos hasta 39 años, queridos hermanos mayores de cualquier edad, encontrémonos en el libro. En la presencia de Dios están nuestras respuestas. En el libro está el descubrimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros en Dios. Así que la invitación grande de esta mañana y de esta reunión es, querido, querida, encuéntrate en el libro. Ábrelo, léelo y búscate. Porque ahí encontrarás tu nombre. Saldrán las palabras y dirás: esto es para mí. Esto es lo que Dios me está diciendo hoy. Tengo que cambiar, tengo que redireccionarme. Dios quiere que cumpla el ciclo completo. Esta pelea no la tengo que pelear. Tengo que escoger mis batallas. Todo está en el libro. Todo el consejo de Dios está en el libro. Búscalo y lo encontrarás. Búscate y te encontrarás en el libro.